Sorpresa, consternación, tristeza, algo no esperado, pues fue algo impactante, de mucho impacto. Uno de esa edad no se imagina la magnitud que puede causar eso. Realmente en ese momento lo sentí, no sabía qué decir, qué hacer. Que iba a haber bastante trabajo, ¿verdad? Esa es la primera, de que había que dar el máximo del tiempo. Nadie podía imaginar en ese momento cuál iba a ser la devastación. Me quedé observando todo aquel desastre. Y definitivamente en ese momento como que se detuvo el tiempo. Me llamo Jorge Armando Estrada Guzmán. Era oficial activo de las Fuerzas Armadas de Honduras, como el grado de teniente coronel de artillería, y figuraba como director de protocolo y ceremonial militar en esa época. Mi nombre es César Macías, soy subteniente de bomberos, oficial de guardia, tercera compañía en el cuartel central de bomberos. Bueno, nosotros le dimos seguimiento prácticamente, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas le dio seguimiento a este fenómeno desde que empezó a formarse en el Atlántico, y ya se tenía pues cuál era la ruta prevista. Sin embargo, en ese momento bajó un frente frío que detuvo el fenómeno prácticamente por un buen tiempo en la zona norte. El fenómeno, al no poder avanzar, y como son vientos huracanados, entonces cambia de dirección repentinamente y entra por el centro del país y cruza todo el territorio nacional. Por eso es que produce la gran devastación en casi todo el territorio. Prácticamente tocó casi toda la República ese fenómeno y devastó en casi todos los lugares. Y la mayor parte de la devastación no fueron sus vientos, sino la cantidad de agua que emanó. En ese tiempo, cuando se declara la emergencia del huracán, yo no estaba como directamente trabajando en la institución, sino que estaba haciendo otro tipo de actividades. Entonces me di cuenta, inclusive que estaban pidiendo pues el apoyo de todo el personal voluntario, permanente, que estuviera en servicio o no en servicio. Entonces yo pues me presenté, inmediatamente me presenté a mis labores. Creo que fue si mal no recuerdo, creo que fue el 30 de octubre, en horas de la mañana. Yo me personé aquí en las instalaciones y me puse la orden, y a partir de ese momento pues empezamos a trabajar en diferentes actividades que se dieron por la emergencia. La noche antes de que cruzara el Mish, la pasé en mi casa. Yo vivía en ese entonces en la colonia San Luis, que queda yendo allá por el aeropuerto, y tenía que presentarme en la mañana pues a mi oficina normalmente. Cuando yo me estoy trasladando, ya estoy escuchando noticias del desastre, pero hasta este momento no estoy yo llegando a detectar qué es lo que realmente está pasando. Cuando voy llegando al cuartel, el simple río que pasa ahí cerca del cuartel, el puente está desbordado. O sea, el río está pasando sobre el puente y en ese preciso instante un bus de transporte, sin pasajero ni nada, está cruzando el puente atrás, o sea, va como navegando sobre el río. De ahí entonces empiezo yo a sentir el impacto de lo que estaba ocurriendo. Entro al cuartel general y las noticias que hay ahí son impactantes. Destrucción por todo lado. El país en casi toda su infraestructura estaba dañada por todos lados. En horas de la noche yo salí con un contingente a la colonia El Prado, en donde pues el nivel del río estaba subiendo de manera significativa. Entonces tratábamos de llegar a áreas, todavía no se había hecho como el desastre en sí. Entonces con el contingente que yo andaba, tratamos de llegar me acuerdo, a una vivienda donde estaba un señor en una segunda planta. Entonces el nivel del agua que se había salido de su cauce, el río,
iba aumentando y se iba metiendo a las viviendas. Entonces, cuando nosotros tratamos de llegar a aquella persona para sacarla, fue cuando de repente el agua se incrementó, el nivel, ya venía la crecida y postes de luz cayeron y cayeron cerca de donde estábamos nosotros, entonces no pudimos llegar. Mire, para serle honesto, me tomó por bastante sorpresa porque nosotros habíamos preparado el restaurante justamente para preparar alimentación para llevarle a los bomberos, a los policías de tránsito y a todo el personal que estaba auxiliando a la población. Y yo recuerdo que me acosté a la 1 de la mañana en estos quehaceres, coordinando, ya teníamos listos varias donaciones y estábamos listos a cocinar. Me acuerdo que teníamos menús de arroz con pollo y espagueti con carne para que pudiéramos cubrir más gente y habíamos dejado todo listo. Entonces a la 1 de la mañana caí definitivamente rendido, me acosté tranquilamente, pero obviamente el cansancio me pudo y había quedado de reunirnos a las 8 de la mañana y no, yo me levanté a las 8:30 y dije, wow, voy tarde. Pero lo extraño es que nadie me había hablado por teléfono, nadie me había despertado en mi casa. Y cuando yo salí, no me encontré absolutamente a nadie, o sea, raro aquello, ¿verdad? Pero dije, bueno, llevo prisa, me tengo que ir. Yo voy sin ver noticias, no sabía exactamente lo que había pasado en las horas de la madrugada de ese día. Y mi sorpresa es cuando voy bajando, porque yo estaba ubicado en la colonia El Prado. Cuando voy en la bajada que queda viniendo del semáforo justamente hacia el puente de donde se desencadenó todo, miro tierra, miro lodo, miro gente llorando, miro gente con cobijas, niños, vecinos, miro un montón de situaciones duras. Yo me acuerdo que dije, no, pero yo voy a llegar a mi local, todo va a estar bien, y no, definitivamente estaba todo soterrado. Teníamos más o menos unos 60 de metro de lodo del piso a las puertas principales y era imposible entrar. Bueno, mi nombre es Rosa Gladys Martínez Vázquez, tengo 37 años. En el año 1998, cuando ocurrió el MIS, tenía 19 años. Mi nombre es Byron Castellanos, actualmente tengo 26 años de edad. Cuando sucedió el huracán Mitch tenía 8 años de edad. Estaba en la escuela yo tranquilo y como a las 9 de la mañana me fueron a traer porque no paraba de llover. Entonces eso, y yo pregunté que por qué me iban a sacar de la escuela. Entonces simplemente me dijeron que había un huracán y que íbamos a estar en la casa, que teníamos que estar a salvo. Y estaba en mi trabajo. Y al regresar a mi casa, ahí fue el momento donde pude ver y notar ya en sí el desastre que estaba haciendo. Las primeras imágenes que tengo del huracán Mitch son imágenes de la televisión, de lo que uno miraba, lo que pasaba. Entonces ahí uno le iba cayendo, como decimos los hondureños, como que estaba cayendo el 20, como, ok, esto es como algo grande. Pero en tu inocencia, aún así no pensás que sea tan grande. Hasta ahora que uno mira para atrás se da cuenta de los desastres realmente que causó. Pero en aquel momento no tenés esa conciencia social. El río comenzó a crecer, a subir y hasta llegar a salirse afuera, hasta llegar a entrar aún en las escuelas. Tuvieron que sacar a mucha gente porque también se llevó una parte y ya no podían estar ahí. Tal vez vos no sepas lo que está pasando, pero sí miras la cara de preocupación de tus papás, miras a tus papás que no dormían, y no solo ellos, sino que los vecinos también. O sea, había como una histeria colectiva, por así decirlo, ¿verdad? O sea, todo el mundo pendiente de qué va a pasar, hasta dónde va a llegar el río. Llegó un momento en que como que había bajado un poco la lluvia, pero en ese momento dieron una alarma falsa que la represa estaba abierta completamente y todo el mundo salió corriendo.
realmente no se podía ni caminar ni correr porque era tanta gente que unos chocábamos contra otros. En el momento de salir, salí descalza de mi casa porque no había agarré a mi mamá y como pude, a ella la metí en un carro, más mi hermana estaba embarazada también y ella se subieron a un carro y en un momento que mi mami se le quedó un zapato por allá y la tuvimos que jalar porque decía, no, tengo que regresar, el miedo de mucha gente. Voy a dormir tranquilo, pero mi mamá me dijo, ok, pero no te pongas pijama. Y yo, ¿por qué no me voy a poner mi pijama? O sea, un niñito se terminó de jugar y se ponía su pijama, lo normal, y después me acostaba y él me dijo, no te pongas pijama, o sea, mujer súper prevenida como siempre, no te pongas pijama, ocupo que te acostes así con la ropa que andas y ni los zapatos te quites. Entonces cuando a mí me despertaron a las 3 de la mañana, que fue cuando la mayoría, ahí fue como, recuerdo, a la represa le pasó algo, no sé qué exactamente, no me acuerdo, pero a la represa le pasó algo, entonces hubo como una gran ola. Entonces que ahí fue cuando se llevó todas las casas, y sí me acuerdo haber visto eso, porque ahí me despertaron y me dijeron, ok, vámonos de aquí, evacuaron a todo el mundo. Cuando yo entré a mi casa y el saber que también a mi hermana le llevó todo, ¿verdad? Mi hermana estaba en su casa y a ella le llevó todo. En un momento, gracias a Dios, fue ella la que se pudo salvar y el bebé que ella tenía en ese momento, de ahí todo, ella lo perdió. La colonia en la que yo vivía, en la colonia de Venezuela, o sea, totalmente inundable. La colonia se perdió como, yo creo que más del 90% de la colonia. Mi casa no se perdió, gracias a Dios, pero sí, o sea, bueno, para empezar, hay un río que pasa por ahí que está como a 300, 400 metros de la casa donde yo vivo. Todas las casas que estaban alrededor sí se fueron, sí se perdieron totalmente. Entonces sí, yo recuerdo cómo llegó el agua, yo me acuerdo mirar la magnitud, la cantidad de agua que estaba en ese momento pasando por ahí, era exagerada. Ver todo eso se te queda grabado en la mente y es como psicológicamente es la parte más afectada. En momentos que cuando volví a pasar el puente, sí sentí un poquito, podría decir, miedo. El impacto más fuerte para mí fue lo psicológico. A mí, yo quedé impactado por mucho tiempo. Quedé tan impactado que obviamente, pues, como suele ocurrir, ¿verdad? Hasta esos momentos uno se une un poco más a Dios, ¿va? Cuando debiera hacerlo siempre, ¿va? Porque los fenómenos van a estar ahí. Sí vino tristeza a mi vida, vino depresión, frustración, creo que en un momento hasta pude tener opresión en mi vida, ¿verdad? Lo más que me impactó fue cuando miré a unos niños, ¿verdad?, que quisieron rescatarlos, pero en sí ya la tierra estaba demasiado débil, ya no había, el helicóptero no podía realmente acercarse a ellos. Cada vez que se acercaba, la tierra se venía hacia abajo. Y llegó un momento que ellos se vinieron abajo y quedaron en la tierra. Fue un momento que, bueno, para mí me impactó mucho. Como le digo, no fue algo muy agradable para mí, es algo que a veces lo recuerdo y siento dolor en mi corazón. De repente tal vez ese sentimiento que queda ahí como de impotencia de no poder cumplir la misión, que de repente no pudo haber sido culpa de nosotros, habían otro tipo de circunstancias, pero sí siempre queda eso de no poder haber ayudado a la persona. Las circunstancias no se dieron, pero siempre queda algo ahí. Sí. Cuando cerraba mis ojos, miraba cuando el agua se introdujo, ¿verdad? Que ya era suave, pero cómo se introducía, cómo la gente salía corriendo, mucha gente gritando. Entonces, a veces en los sueños miraba aquello, entonces eso me afectó bastante. A veces estaba dormida y estaba llorando, otras veces me despertaba llorando. Ya después, cuando llegué a una cierta estabilidad, limitada, pero ya un poco más estable, empecé otra vez con mi sueño. Puedo decir que llegué a superarlo. Yo recuerdo que me fueron a entrevistar de la tribuna, porque justamente mi sueño duró un mes. El nuevo local duró solo un mes.
lo habíamos inaugurado. Ya habíamos invertido toda la plata en todos los detalles, en todas las cosas. Y entonces invitamos a la gente de la tribuna y me hicieron una entrevista. Entonces ya me preguntaron que cómo estaban las perlas y todo. Yo lo único que dije, que un día yo volvería a estar en el negocio de alimentos y que con la misma fuerza del Mitch, con esa misma fuerza me iba a levantar yo. Y yo le doy gracias a Dios porque así ha sido. Y falta, lo mejor todavía está por venir. Esto solo comienza. Hubieron otras expectativas como un cuidado mejor, estar más alerta a lo que está pasando y hacer que mi familia, ellos también pudieran entender y ver las situaciones y no volver a estar en el mismo lugar donde hubo riesgo. Uno se da cuenta que el poder de la naturaleza realmente es tremendo y que hay que tomar acciones a futuro para evitar que un incidente de esos vuelva a ocurrirnos en esa magnitud. La cultura de prevención es lo fundamental. Si nosotros trabajáramos en ese sentido, de prepararnos previamente ante la llegada de un fenómeno de esta magnitud, podría hacer alguna diferencia. No vamos a evitar los huracanes, son fenómenos naturales, pero al menos podemos mitigar la acción de estos eventos si tomamos pues las medidas precautorias necesarias. Pero yo siento de que no es suficiente. Tal vez la institución tenga recursos, pero la población no tiene la educación necesaria. Volvemos a tirar basura en los ríos, volvemos a construir a las riberas de los ríos. Aquí en la capital, un estudio de AICA establece que existen 1.500 puntos vulnerables que están sujetos a deslaves que en cualquier momento pueden colapsar. Pero la gente se le hace hincapié de eso y hace caso omiso, pues no acata las recomendaciones y mucha gente por eso fracasa, porque no estamos atentos a las recomendaciones que hacen los organismos de socorro. Recomendaría prevenir más a la población, educar a la población, decir, ok, cuando Copeco diga que se tiene que hacer tal cosa, que se haga. Tratar de llevar los mensajes a la población, de que la población entienda de que hay situaciones que generan riesgos y trabajar para que no se sigan cometiendo errores que a la larga pues van a generar problemas. En primer lugar, me gusta el hecho de que se esté trabajando en esto cuando han pasado 18 años, porque lamentablemente las personas tendemos a olvidar inmediatamente que nos ocurre algo, quizás sea un proceso normal en nuestra mente, olvidar aquello que causa dolor, que causa sensaciones negativas y tratar solo de recordar lo bonito. Para la juventud yo le diría, bueno, estudiar estos casos que son la historia y ver que como se están preparando en esto, entonces empezar a impulsar proyectos o acciones dentro del campo donde estén ellos laborando para evitar que estos fenómenos causen otra vez una desgracia similar a la que vivimos. Como hondureño, en no generar situaciones que generen riesgo. La educación es fundamental, no contribuir a la contaminación del medio ambiente, participar en programas de prevención, participar en programas de mejoramiento estructural o en la parte educativa, si hay aspectos de que se han involucrado en la parte educativa en el tratar de hacerle conciencia desde el niño, porque si nosotros a nuestra juventud, a nuestros niños, les empezamos a inculcar una cultura de prevención, creo que a futuro vamos a tener esa respuesta a la que tanto nosotros queremos de parte de la población. El llamado a las nuevas generaciones es también trabajar mucho por Honduras, porque Honduras requiere de nosotros, los jóvenes, todavía me considero joven,
pero las nuevas generaciones son los llamados, decía Francisco Morazán, a darle vida a este país. Y mi llamado es a que trabajemos por Honduras, porque a veces nadie está comprometido a trabajar por el país, sino que para satisfacer nuestras necesidades personales. Yo creo que ya hay que empezar con una óptica distinta de hacer el bien al país, de dar un granito de arena para lanzar por el engrandecimiento de Honduras. Con la pregunta que me hiciste anterior, es como ser más agradecido, pues. Ser más agradecido por lo que tenés ahorita, ser más agradecido con Dios por darte la vida y vivir tu vida al día a día, porque no sabes lo que va a pasar, no sabes el desastre natural que puede ocurrir mañana. Que aprendamos a obedecer. La obediencia nos ayuda a evitar muchas circunstancias en nuestra vida, ¿verdad? Sean peligros, sean muchas cosas, ¿verdad? El escuchar, el saber escuchar cuando nos están explicando, a veces no ponemos importancia a lo que nos explica, pero el escuchar nos hace también evitar muchas pérdidas. Y decirle a las personas de que sí hubo algo, pero que no todo terminó ahí, sino que todavía hay cosas que se pueden lograr, aún tal vez las pérdidas, pero sí se puede levantar y se pueden mejorar, ¿verdad? Y que no estamos en decir no se puede. El ser positivo en una adversidad así nos hace tener una victoria. No podemos vivir llorando en el pasado lo que nos pasó en el Mitch, no podemos vivir celebrando el gol que metimos en España en el primer mundial que fuimos, eso ya no podemos vivir de recuerdos. Los recuerdos deberían ser para alentar a seguir adelante, para recordar de dónde vienes y que no puedes quedarte en ese mismo lugar, tienes que salir adelante para recordar, fuimos a un mundial, echamos un gol, pudimos ganar España, aún podemos ganar Alemania. Vino el Mitch, nos levantamos, puede venir otro huracán, pero tenemos la capacidad y la fuerza de poder salir adelante. Entonces en eso nos debemos de preparar, en la capacidad de respuesta que debemos de tener ante las situaciones como todo en la vida.